Buen día a todos. Voy a compartir la pantalla y lo que vamos a estar viendo hoy es, vendría a ser la filosofía de la arquitectura de la plataforma Cincé, cómo está hecha. Y me parece que o sea, es importante que entiendan la filosofía porque les va a ayudar a veces a comprender por qué algunas cosas están hechas de determinada manera y les va a ayudar a entender que no es necesario saber todo, entender todo o sea, hasta el último botón de todo lo que hay para entender cómo hay que esperar que se comportan las cosas. O sea, si uno sabe, esto está hecho con tal filosofía, entonces las cosas debieran ser así. Cuando ven un modelo nuevo o algo, van a ver que les facilita saber cómo están hechas las cosas. Bueno, voy a compartir la pantalla. Están viendo la pantalla, ¿no? De la presentación. Sí, No, pero esperen que... No, ahí fue. Bueno, lo que vamos a ver es, como les decía, el diseño y la implementación de Cincé, cómo está hecho. Lo primero, la necesidad de un modelo, yo esto ya se los introduje de alguna manera que, o sea, nosotros no actuamos sobre, si pensáramos sobre, si el modelo fuera la realidad, tendríamos la misma complejidad que tenemos para interpretar la realidad, o sea, seríamos unos inútiles porque nos cuesta entender la cantidad de detalles. O sea, un modelo siempre es una abstracción de la realidad que nos permite pensar las relaciones de causa-efecto y nos permite ensayar cosas, o sea, decir, bueno, si hacemos tal cosa, esto debiera comportarse así. Y entonces quiero que se den cuenta que nosotros siempre pensamos razonamos sobre los modelos que tenemos de las cosas. O sea, todos nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñaron en el liceo como 14 modelos del átomo que fueron cambiando, mejorando, en base justamente a decir, si esta es la realidad, tiene que comportarse así. Cuando encontraban algo que no se comportaba así, mejoraban el modelo, ¿verdad? Y no sabemos cuántas veces más irán mejorando el modelo del átomo. Entonces, es importante darse cuenta de eso, que es, nosotros razonamos sobre el modelo y el modelo es parte, es una herramienta nuestra de razonamiento, ¿tá? O sea, sabemos que no es perfecto y no queremos que sea perfecto, ¿tá? Porque si fuera perfecto estábamos con el mismo problema de interpretar la realidad. Entonces, el simulador no es otra cosa que eso, que es mostrarme una realidad simplificada con los modelos que hiciste de la realidad para que yo pueda mirar el comportamiento que me interesa ahí adentro, ¿tá? Ya estuvimos viendo bien clarito que es el simulador divide, o sea, primero mira la realidad en un horizonte temporal, llamamos el horizonte de simulación, y está subdividido en pasos de tiempo, que lo que hacemos en cada pasito de tiempo de esos es ir viendo cómo sería la operación del sistema. O sea, resolviendo, en el caso nuestro, concreto, nuestra realidad es el sistema interconectado nacional, o sea, es un sistema energético, electroenergético, y lo que nos interesa es ver en la operación de ese sistema, ir resolviéndola paso a paso, ir viendo qué sucede ahí adentro. El concepto de estado ya lo vimos, que es lo que recoge la información del pasado del sistema, y que las ecuaciones que nos dicen cómo evoluciona eso es lo que nos permite simular. Eso, las ecuaciones ya son en forma así abstracta, lo que les mostré en alguna de las clases anteriores. Bueno, ¿cuál es la filosofía orientada, Object-Oriented Modeling? ¿Tá? Y que la traducción, la mala traducción al español que hacemos generalmente es programación orientada o modelado orientado a objetos o programación orientada a objetos en vez de Object Oriented Programming, ¿tá? Y fíjense que esa traducción les induce algo que está mal, que es como que la programación o el modelado son los que están orientados para o hacia los objetos, cuando la traducción correcta es exactamente al revés, es la programación y el modelado están orientados
por los objetos, ¿tá? O sea, Object Oriented Modeling o Object Oriented Programming, bien traducido sería modelado orientado por los objetos, programación orientada por los objetos. Y ese es el concepto más importante, que es, uno está modelando algo, moldeando algo, ya les dije, estamos haciendo el modelo para poder razonar, y lo que en definitiva dice la filosofía Object Oriented es, hacer las cosas orientado por los objetos, las entidades que identificás en el mundo real, ¿tá? O sea, no intentes hacer magia, no intentes sacar provecho de que te diste cuenta, que crees que te diste cuenta de alguna relación importante, entonces en vez de poner cada instancia de generador con su potencia puesta ahí para poder ver cuánto genera. Ah, no, resumo todo en una tabla donde tengo un vector con la potencia de todos los generadores. O sea, empiezo a armar una realidad, un formalismo matemático para expresar las cosas que se aparta de que cada objeto, cada entidad ahí adentro tenga representado lo que en el mundo real tiene, ¿tá? Entonces, la programación orientada a objeto y el modelo orientado a objeto es anterior yo le diría, es anterior, la filosofía es anterior a que existan lenguajes de programación orientados por objetos. O sea, es anterior. La primera cosa que leí de esto fue un libro que para mí está muy bueno, de dos investigadores del equipo de... Este, estoy tratando de hablar todo en español y se me trabuca un poquito alguna cosa, pero es el Investigación y Desarrollo de la General Electric, dos investigadores de ese equipo lo que hicieron fue tomar de los últimos 10 años, y estoy hablando de un libro de hace 10 años, ¿tá? O sea, tomar de los últimos 10 años todos los proyectos que habían zarpado o iniciado de alguna manera y a ver qué tenían de particular los que habían sido exitosos, ¿tá? Y lo que detectaron es que lo particular de esos proyectos fue que fueron desarrollados orientados por los objetos, con la filosofía orientada a objetos, ¿tá? Tal vez ese haya sido, no sé si el primer libro, pero por lo menos para mí, de los primeros libros de Object Oriented Modeling, ¿tá? Technique. Entonces, el tema era así, que es, y te voy hablando de proyectos como hacer una parte del Challenger, del transbordador espacial, o sea, proyectos que tenían partes mecánicas, eléctricas, grandes proyectos. ¿Qué es lo que ellos identificaron ahí? Y los proyectos, cuando uno va a hacer algo, tenían proyectos con un presupuesto y un cronograma, ¿tá? Bueno, un montón de proyectos no pasaba de la etapa de gastarse el presupuesto en horas de discusión, de haber, de tratar de comprender el problema para empezar a hacer algo, ¿tá? O sea, el paradigma de no empieces a hacer nada hasta que lo entiendas todo, hacía fracasar, pero más de la mitad de los proyectos. O sea, el grupo se sentaba a tratar de ver cómo encarar, y resulta que empezaban a aparecer cosas, nunca terminaban de entender, nunca terminaban de arrancar, y se gastaron el presupuesto y no se ejecutaba el proyecto. Después, otro grupo importante de proyectos truncados arrancaron a hacer, ¿tá? Arrancaron a implementar, o sea, tenés etapa de diseño, de implementación y después de puesta en operación de las cosas, ¿no? Hacían un diseño, pensaban que tenían todo entendido y arrancaban a hacer, empezaban a hacer y resulta que alguna de las hipótesis del diseño no se cumplía, les arruinaba todo, tenían que empezar casi que de nuevo y no les daba el presupuesto para terminar, o sea, les cancelaban el proyecto antes. Entonces, y eso es una buena parte de los proyectos ruinosos o que necesitaron rehacer el proyecto con otro presupuesto y más caro. Y los proyectos que eran exitosos, de alguna manera lo que tenían en común era que la gente había empezado a moldear una realidad, a hacer un modelo, en base a lo que iba entendiendo, entonces arrancaba desde el principio, ¿tá? Pero que cuando iba modelando las cosas, iba poniendo alrededor de cada instancia que identificaba aquellas características que le eran propias, ¿tá? Entonces, empezamos a modelar una realidad y dice, acá hay un termo, los termos son como un cilindro, o sea, le ponían las propiedades alrededor. Cuando fallaba algo,
y tenían que romper algo y empezar de nuevo, cuando mucho era una parte de esos modelos. O sea, no, mira, esta realidad que modelamos así, resulta que los termos no son todos cilíndricos, también hay termos esféricos, así que cambiemos la definición de termo a otra cosa. Pero no tengo que romper todo lo que hice. Entonces, el trauma de las correcciones, ¿tá? Eso, o sea, el Object Oriented les permitía dos cosas: arrancar sin entender todo, cosa que es absolutamente imposible en cosas grandes. O sea, solo en algo muy chiquito nosotros somos capaces de entender todo para empezar de verdad. Entonces, hay que empezar con lo que se entiende. Y lo otro es el trauma de las correcciones, que si me equivoco, no sea tirar todo, ¿tá? Sea remoldear el el subespacio, el pedacito de la realidad en que me equivoqué, ¿tá? Es imposible no equivocarse, como dice ahí, es imposible, o sea, siempre nos vamos a equivocar. Y el tema es, bueno, pero que cuando te equivoques no sea tirar todo, ¿tá? ¿Qué es lo que tiene esta forma de trabajar orientado a objeto? A veces parece lenta, ¿tá? A veces cuando uno empieza a hacer las cosas y a moldear cada cosita por separar, cada entidad por sí misma, a veces parece, pero es demasiado trabajo de detalle para una cosa. Bueno, sí, puede ser, pero lo que pasa es que en el largo plazo esto rinde, ¿tá? Entonces, más vale en la implementación software, ya ahora voy derecho a lo técnico, a veces más vale el tiempo, perder el tiempo en modelemos esto con detalle, hagamos varios tipos de objetos. ¿Sí? Cuando alguien puede decir, no, pero para este ejemplo podría ser 2 más 2 son 4 y ya está. Sí, está, pero no te va a servir para más nada que este ejemplo. Si tenemos que hacer otra cosa, lo tengo que tirar. Entonces, el tema de la orientación por los objetos del pensamiento, ¿tá? Es muy relevante. Y créanme que es una filosofía casi que se termina en religión y deformante. O sea, yo no puedo encarar algo ya y no pensarlo de esta manera. O sea, lo termino pensando de esta manera siempre. Bueno, los modelos. Vamos ahora a decir, como se dieron cuenta, los modelos, cuando hablamos de modelos, nosotros estamos hablando de modelos de un sistema, pero estamos diciendo el modelo del sistema se va a construir en base a modelos de cada entidad del sistema en forma independiente. O sea, vamos a estar hablando de los modelos de cada cosa del sistema. Entonces, los modelos, ¿qué es lo que tienen que cumplir para que sirvan como una abstracción de la realidad que nos permita pensar? ¿Tá? La primera cosa, tienen que ser funcionales, o sea, tienen que permitirnos experimentar las relaciones causa-efecto que nos interesa experimentar. Pongo un ejemplo sencillo. Tengo un generador térmico. Si le cambio el precio, despacha más, despacha menos. Bueno, tiene que tener representado que se comporta distinto si cambio el precio. El tema de la calibración. Tener modelos súper detallados con 800 parámetros significa que lo van a usar el día que el experto de la entidad esa les dio los parámetros y que nunca más va a estar calibrado y va a hacer cualquier cosa. Entonces, el tema de que sean calibrados, o sea, tiene que ser funcional, tener la menor cantidad de parámetros posible que le permita tener la funcionalidad que quieren representar y que los parámetros reflejen cosas reales, ¿no? O sea, como les digo, orientado a objetos, que, bueno, es el precio del combustible, pongamos precio de combustible. El tema del mantenimiento va junto con eso. Si tengo una parametría enorme, va a ser muy difícil de mantener. Si está escrito con unas ecuaciones todas raras por una precisión de 1 en 1000, capaz que es preferible poner una recta y decir, pongo la recta esta y es fácil de mantener, todo el mundo entiende el código y es facilito. Supónganse que en el dibujo el modelo está puesto con 2 segmentos de recta. Alguien podría decir, no, pero la realidad es así. Bueno, la realidad es así, pero mantener calibrada esa curva y saber cómo es un problema. Preferimos las 2 rectas. O sea, ese tipo de simplificaciones a las que me refiero de los modelos. El refinamiento. Esto es re importante y tiene que ver con lo orientado a objetos, y es esto. Las entidades, las frutas, por ejemplo, en el mundo real, yo puedo decir, la manzana es una fruta, la banana es una fruta. Al final del día puedo identificar que hay algo que llamo fruta, que es
está como más arriba en el lenguaje, ¿tá? Y que en particular la banana y la manzana tienen todas las propiedades que tienen las frutas, todos los comportamientos que tienen la fruta como instancias en una realidad, pero que refinan algo. Por ejemplo, refinan el color. La banana dice, yo soy amarilla, no soy cualquier color. La manzana dice, yo soy o verde o roja, ¿tá? Entonces, el tema de orientado a objeto lo lleva también a hacer jerarquías de clasificación de las entidades en tipos o clases. Clases es la palabra en software que se usa para definir, por ejemplo, la clase frutas, y después puedo tener instancias de frutas. La diferencia es: instancia es un objeto concreto en una representación de la realidad, y clase no es una instancia, o sea, es el tipo de cosa a la que pertenece un objeto, de la familia de la que es un objeto. Por ejemplo, fruta sería una clase, y esta manzana es una instancia de una fruta, ¿tá? Y en particular de la clase manzanas también, o sea, si puse el tipo manzana diferenciado. Eso les permite hablar como de un árbol de jerarquías de clases, o sea, pongo la clase fruta, después pongo las clases manzana y banana, que son refinamientos o heredan las propiedades de la clase fruta y le agregan determinada refinamiento al modelo, ¿tá? ¿Cuál es la gran ventaja de hablar de esto, de herencias y de clases que refinan otras clases? Es que los comportamientos que son comunes los programan a nivel y los modelan al nivel más alto posible, valen para todos los demás, y hacer un refinamiento en el código es solo cambiar aquel comportamiento que ustedes dicen: el generador térmico con prendido y apagado por paso de tiempo es un tipo de generador, o sea, que cumple con todas las propiedades del generador, pero además para prender y apagar tiene que hacer tal cosa. Entonces, la escritura del código se ahorra muchísimo, se reutiliza todo lo que es común, y volvemos al tema del trauma de las correcciones. Si yo me di cuenta que había una propiedad común que no era como yo pensaba, la voy a cambiar a ese nivel alto, y automáticamente todas las clases que refinan eso ya tienen ese comportamiento arreglado, ¿tá? También puede ocurrir que yo haya puesto como genérico un comportamiento. Ahora vamos a ver que las propiedades de las clases las podemos diferenciar en lo que llamamos en el lenguaje común adjetivos, que serían azul, verde, cuánto pesa, o sea, números, propiedades, y cómo ejecutan determinados verbos, o sea, cómo si estamos hablando o sea, determinada acción, cómo la ejecuta, cómo la entidad esa puede tener cómo ejecutar acciones, y puede tener propiedades o adjetivos como puede ser el color, el peso y todo eso. Entonces, llamamos en programación métodos a la forma en que ejecutan una acción. O sea, métodos, como ustedes pueden pensar que son cómo ejecuta un verbo. Me dicen correr, bueno, cómo corre la tortuga y cómo corre la gacela, ¿tá? O sea, son dos refinamientos de la clase animal, y uno corre de una manera, otro corre de otra manera. Entonces, una cosa son las acciones, que le llamamos métodos generalmente, y otra cosa son los adjetivos, que le llamamos propiedades, ¿tá? Entonces, el refinamiento de algo implica: mirá, esto tiene todo lo mismo que mi clase madre, pero le agrego estas propiedades, le agrego estos adjetivos, y además le digo que para correr, en vez de correr como todos los animales, corre de tal manera, ¿tá? Obviamente que puede ocurrir que algo que pusimos como genérico, después nos demos cuenta que no, esto no es genérico, hay que bajarlo a las clases de abajo, y bueno, se bajan y se modifican los modelos que haya que modificar. Pero lo importante que entiendan de esto es que al final del día uno está haciendo como una estructura que tiene una definición de jerarquías de modelos, ¿tá? Y que todo tiene que estar puesto en el lugar que mejor representa la realidad que estamos modelando, y lo más cerca posible del objeto al que pertenece. O sea, el tema de que el offset oriente, de que las cosas que estamos representando estén pegadas a la entidad que representa. Bueno,
esto capaz que también, o sea, para los que somos viejos, ¿tá? En 1985 las máquinas tenían menos de 1 mega de RAM. O sea, yo me acuerdo de programar en las ZX Spectrum con 250K de RAM y sin disco duro, con un pasacassette con cinta para hacer las cosas, ¿tá? Entonces, y eso entonces habría que exprimir, ahí el costo era cómo representar la realidad en 4 variables y poder hacer las cuentas, ¿tá? Entonces, eso es bien diferente que el problema hoy, porque antes el problema era cómo hago para poder ejecutar esto en una computadora, ¿tá? Hoy el problema es, tengo máquina, no sé, la que tengo ahora, acá dice 16 GB, la que tengo ahora tiene, la que está ahí en la presentación tiene 30. Entonces, tenemos máquinas de 200 GB de RAM, ¿ah? 48 procesadores para hacer la cuenta, en núcleos en la misma computadora. O sea, estas son las máquinas que estamos ahora usando en ADME, para hacer las simulaciones. Entonces, son máquinas que no tienen el problema de espacio y de poder de cálculo que teníamos antes. Entonces pasa a ser importante, el Object Oriented pasa a primar. O sea, es mucho más importante tener buenos modelos que sean mantenibles y que funcionen, a que se puedan resolver en un pedacito de memoria y con poco procesador. Entonces, cambió totalmente el mundo. Es entendible que haya cierta tendencia en los programadores e ingenieros más viejos, y me incluyo, ¿no? O sea, yo cada vez que me programo, estoy rehusando una variable como que eso fuera importante, y no tiene ningún sentido. Bueno, pero el mundo cambió, ya el problema principal es preocupate de que el modelo sea bueno, las máquinas se van a preocupar de poder correrlo. O sea, lo más caro al final del día es el tiempo nuestro y no el tiempo de la computadora. Bueno, vamos un poquito a la terminología de la plataforma orientada a objeto nuestra. O sea, la idea es que está representado la simulación como una sala de juegos, un tablero donde van a suceder las cosas. O sea, la idea del lenguaje que usamos es, por eso le llamamos sala de juego, ahí tenemos el tablero y vamos a crear una simulación sentando en esta sala de juego, poniendo arriba de este tablero instancias concretas de los modelos que tenemos disponibles, ¿tá? Y si nos faltara algún modelo, bueno, podemos desarrollar el modelo. O sea, lo que vamos a ver hoy es la filosofía con que está hecho, y es suficiente para que si cualquiera de ustedes quiere cambiar un modelo, hacer un modelo, y va a tener lo básico necesario para poder hacerlo, ¿tá? O sea, por supuesto, después tiene alguna dificultad en instalar el ambiente de desarrollo y ver cómo o sea, trancas, o sea, pequeños obstáculos mínimos de cualquier plataforma de desarrollo, pero la filosofía, pero tengo que buscar esto y hacer tal cosa, eso lo van a tener claro. Bueno, ahí tienen la sala con los actores, imagínenselo así, bueno, ponen y vamos a simular. O sea, ahí pusieron instancias concretas de cosas, y lo que va a hacer el simulador es ver cómo hacer que eso funcione y nos permita ver cómo es el despacho. Las instancias concretas, o sea, nuestros actores son generadores, demandas, nodos, arcos. Esas son, digamos, como las grandes clases jerárquicas. Todas estas clases heredan de actor. Actor está más arriba y es cualquier instancia que puedo sentar acá en el tablero a participar del juego, ¿tá? Al nivel de actor hay actores, o sea, está la clase actor, que es cualquier instancia de asiento en el tablero y participa del juego energético. Refinamientos de actor son los generadores, las demandas, los nodos, los arcos. Refinamientos de generadores son cada uno de los modelos de generación que tienen unos térmicos, unos hidráulicos. O sea, hay toda una jerarquía así, y a niveles altos saben hacer cosas comunes, a niveles más bajos los refinamientos le dicen, esta instancia, este modelo hace de esto de determinada manera. Al mismo nivel de actores tienen las fuentes que generan números y ponen a disposición esos números en el tablero para que los actores o otras fuentes las puedan usar. O sea, tienen actores, fuentes, de ahí para abajo
diferentes tipos de actores y de fuentes en cada árbol de ese árbol genealógico. Encima de actores y fuentes tienen una clase que se llama T-partícipe de mercado, que en definitiva es cualquier cosa que se puede sentar en la sala, que puede venir a la sala. Entonces, hay una cosa arriba de todo que dice, usted es alguien que puede venir a la sala, se puede instanciar en la sala. A ese nivel tan alto te dirán, bueno, ¿qué hay de común ahí arriba? Y lo que hay de común ahí arriba es, yo sé guardarme en la sala, sé recuperarme de la sala cuando salvar el archivo a disco, venir de disco, o sea, la persistencia y las definiciones del modelo como una sala con todo adentro, está al nivel ese tan alto y no son comportamientos que nos interesen a nivel de la simulación en sí, más bien es a nivel de la plataforma de cómo mantener un archivo que defina todo el tablero. Entonces, a ese nivel alto no hay nada que nos importe a nosotros, donde nos importa es desde actor y fuente para abajo, qué es lo que hace cada uno. Pero en particular, fíjense que lo que estoy diciendo, que yo voy a crear un modelo de algo, solo por decir que es un refinamiento de alguno de estos, ya es un refinamiento en la escala, en el árbol genealógico, en algún lugar llega por allá hasta arriba, hasta a T partícipe de mercado, por lo cual lo que yo estoy haciendo ya va a saber salvarse, recuperarse de disco, o sea, tiene un montón de comportamientos que ya los tiene resueltos sin que yo tenga que hacer nada, con lo cual me dedico solo a decir qué hace específicamente en aquello que refina de la clase que estoy refinando y que dije que era de la que heredaba. Bueno, la programación por eventos, otra mala traducción, ¿va? Eventos, generalmente para nosotros es una fiesta, un recital, cosas así. Eventos, en inglés, es más bien señales, ocurrencias, ¿va? Ya nosotros a veces usamos la palabra evento de otra manera. Aquí programación por eventos, significa senté las instancias de las cosas en el tablero, ¿no? Y ahora lo que sucede no es una programación tal como estamos acostumbrados a alinear un programa que empieza a ejecutar y va por orden, así, corriendo, sino que imagínense que los actores, como les dije, tienen propiedades y métodos, ¿no? Que los métodos son cómo ejecuto determinada acción. Entonces, en el escenario de simulación, en la sala, imagínense que están todos ahí y que hay un señor grandote que es como el director de la simulación que dice, muchachos, ahora apróntense que va a empezar. Y les llueve el evento ese, les cae a todos de la orden y cada uno ejecuta lo que tiene que ejecutar para decir, va a empezar la simulación. Después le dice, muchachos, vamos a iniciar un paso. Sorteos del paso, como evento, dice acá, que no quiere decir otra cosa que es cada uno, si tiene que sortear, si está disponible, indisponible, lo que le pase, que le tenga que pasar, aproveche y en este momento y cambie su realidad, tire la moneda y vea si está roto, si está disponible, si le llovió o no le llovió, o sea, haga lo que tenga que hacer. Después que viene eso, o sea, esto sería en cada paso, es como empieza un paso, sorteen para saber cada uno lo que le pasa. Nadie en forma centralizada sabe lo que le pasa a cada uno. Simplemente se les dice, este es el momento de sortear la suerte que tengan, que los que tengan algo aleatorio, sorteen lo que van a tener durante este paso de tiempo. Después le dicen, vamos a cargar el problema de despacho. O sea, en definitiva les voy a pedir a cada uno que me informe qué tiene disponible para este paso de tiempo para tomar las decisiones de despacho que haya que tomar. Después que se sabe eso, viene en forma, ven que no está con los paréntesis, así con el menor y el mayor. Esto no es un evento, en forma centralizada, una vez que se conoce todo, se dice, bueno, si esto es todo lo que hay disponible en este paso de tiempo, el despacho óptimo es, y ahí se resuelve un problema de optimización con una librería clásica matemática, o sea, no es algo acá novedoso, sino que es, bueno, tengo todo este problema, quiero minimizar el costo de la operación, a ver cuánto despacho de cada cosa. Después que se hace ese despacho, o sea, imagínenlo como que todos se informan,
yo junto todas las carpetas de esas de las informes, se arma un problema de optimización, se llama una librería matemática, se resuelve, y después de eso se le pasa a cada uno de vuelta el expediente, digamos, con la resolución, y que cada uno lea los resultados para saber cómo resultó despachado. ¿Tá? O sea, lo único que hay centralizado acá es, una vez que se creó el problema de optimización, se lo planteó matemáticamente, esto es lo que hay que minimizar como problema, llamar a una rutina de resolución de problemas de optimización de una librería matemática, y cuando tengas resuelto eso, devuélvemelo, que se lo voy a pasar a todos. ¿Tá? Entonces, la implementación de todo el CINCE está hecho así, en forma colaborativa por cada uno de los modelos, y se intenta siempre mantener al máximo eso, que cada uno resuelva lo que pueda resolver en forma independiente, de manera tal de estar bien atados a la filosofía orientada a objeto lo más posible. ¿Tá? Obviamente que una vez planteado el problema de optimización, que es algo que hay que resolver mirando todo, y que hay librerías matemáticas hechas de eso hace añares, bueno, no cabe otra cosa que llamar al resolvedor de optimización y dame los resultados. Pero todo el resto está fragmentado lo más posible a nivel de que cada uno se encargue de lo que se pueda encargar. ¿No? Como servicio para la escritura de modelos en la sala sin C. Una cosa que pasa bastante, ustedes ya vieron que los actores tienen cosas que son parámetros estáticos, que lo fijan en el formulario del actor principal, y después tienen parámetros dinámicos, como que son fichas donde ustedes pueden especificar a partir de tal fecha vale tal parametría, a partir de tal fecha cambio a tal otra. Las unidades que están disponibles o indisponibles son también fichas de parámetros dinámicos. Los forzamientos, si quieren poner un forzamiento, también son fichas de parámetros dinámicos. Y lo que tiene la sala a nivel de la sala es un servicio de parámetros dinámicos, ¿tá? En el que al inicio de la sala, cuando se carga la sala, los actores se cargan y tienen imagínense como un cajón con las fichas de parámetros dinámicos, otro cajón con las fichas de unidades, que también son parámetros dinámicos, un cajón con los forzamientos, que también son parámetros dinámicos. Eso lo tienen simplemente por ser actores, tienen los cajones esos donde pueden tener fichas. En los refinamientos que se hizo de cada modelo, sobre todo en el de parámetros dinámicos propios de los actores y de los forzamientos, esos son diferentes según qué máquina es, o sea, las fichas esas pueden tener parámetros distintos, pero el servicio este genérico, que es, ellos dan esos cajones al inicio, se lo dan a un administrador de la sala, que pone todos los cajones juntos de todos los actores en una gran lista, los ordena por timing, por tiempo, ¿tá? Y sabe el actor, cuando le da el cajón le dice, y cuando sea para cambiar la ficha activa, es esta, te doy un puntero a mi ficha al lugar donde yo miro. ¿Tá? Entonces, la escritura del modelo del actor no le importa nada el tiempo y cuándo está cambiando, no tiene que estar mirando, mira, tengo que cambiar los parámetros porque especificaron esto o aquello. No, el modelo actúa sobre una ficha que es la ficha activa de parámetros siempre, y es un servicio de la sala que, según el paso de tiempo, le cambia a los actores esa ficha. ¿Tá? O sea, le pone la que es válida. Eso simplifica muchísimo la escritura de modelos y los errores, obviamente, que se pueden cometer, y se darán cuenta que es muy eficiente porque cuando va avanzando la simulación, él simplemente tiene un puntero que dice, estoy en el cajón de todas las fichas juntas ordenadas por tiempo, tiene un puntero que dice, voy acá. Cuando avanza el paso de tiempo, dice, pasaron todas estas fichas, simplemente toma todas esas fichas y se las sustituye a los actores que corresponda, y lo hace en forma centralizada, que si cada uno tiene que estar mirando dónde está, es pérdida de tiempo. La cantidad de veces que se resuelven los despachos dentro de las optimizaciones y simulaciones que ustedes van a estar haciendo, estamos hablando de millones de resoluciones. ¿Tá? O sea, es impresionante. Entonces, cualquier milisegundo cambia e impacta en el tiempo de cálculo, ¿tá? Porque son millones de despachos que se resuelven. O sea, por el lado de la implementación, todo orientado a objetos, todo pensado bien,
pero también en el lado del código está todo muy cuidado para tratar de ser eficiente en las cosas, en todo lo que se pueda. Otro, otro tema, el tema de las fuentes de valores, que les decía, hay actores y hay fuentes. El tema de las fuentes, nosotros le llamamos fuentes. Los que hicimos la plataforma somos ingenieros eléctricos, estamos acostumbrados a las fuentes de señales, como estos aparatitos que están aquí en el laboratorio, y para nosotros una fuente es un generador de señales, o sea, sé que para otros no quiere decir eso. Y borne, ¿por qué le llamamos bornes a los lugares donde nos conectamos? Porque a estos cositos de donde salen las señales en las fuentes generadoras de señales, le llamamos bornes, y entonces en la plataforma SimCell las fuentes son cajas que generan señales o números en función del tiempo adentro de la sala, ¿no? Y que tienen bornes a los que los actores pueden venir y colocar un sensor para ver el número, ¿no? Tenemos fuentes constantes, o sea, números que van, las constantes son simplemente un número que es constante hasta que la ficha de parámetro dinámico le especifique otro número, o sea, son constantes por tramo de tiempo, o constantes del todo si pongo una ficha sola. Fuentes aleatorias con distribución uniforme, gaussiana, Weibull, combinación, o sea, puedo hacer combinación lineales de una fuente que sea combinación lineales de fuentes, fuente producto, una fuente que es producto de otras dos fuentes, y fuentes de correlaciones en espacio gaussiano con histograma, que, como van a ver, es lo que es más fuerte y lo que usamos más para modelar todo lo que son recursos como los caudales, la generación eólica, solar, etc. O sea, son modelos ya más sofisticados. Monitores, otro servicio que tiene la sala, que no lo usamos mucho ahora, no lo usamos mucho en forma explícita. En forma implícita, lo que están usando ustedes cuando usan el SimRes para sacar los resultados no es otra cosa que una especie de monitor sofisticado. El tema de cómo está implementado en la plataforma, los actores, cada modelo, cada clase de actor, sabe qué propiedades, qué variables de las que le van cambiando durante la simulación pueden ser de interés, y lo que tiene es un método al inicio que dice cuáles publica. Entonces, el modelo dice, yo publico estas variables, que son esas que ustedes pueden después elegir en los índices del SINRES 3, y esa variable está en tal posición de memoria. Entonces, la sala expone hacia afuera, o sea, cuando se arma y cuando está simulando, tiene expuesto hacia afuera, como si fuera una gran fuente generadora de números, todos los nombres de las variables que cada uno exportó y las direcciones de memoria donde se leen esas variables, ¿tá? Con la idea de la foto que está ahí, de tener la posibilidad, como con un osciloscopio, pinchar un punto en un circuito y ver qué está pasando, ¿tá? En el editor, si ustedes ven, tiene una parte que dice monitores, que ustedes pueden agregar monitores gráficos y pueden agregar, por ejemplo, como una pantalla, así como el osciloscopio y decir, quiero ver durante la simulación qué le está pasando a tal actor, ¿tá? Entonces van a ir viendo en forma gráfica, durante la simulación qué está pasando. Esto que ah, nos resultó interesante a nosotros al principio, para poder ver los comportamientos de algunas cosas, en realidad no lo van a usar porque ustedes usan directamente simula todo y veo las cosas al final. No quieren en tiempo de simulación estar viendo qué pasa ahí adentro. Si en algún momento desarrollan un modelo y no entienden bien qué está pasando, les puede querer interesar, no, pero a ver, en los pasos de tiempo, ¿qué le pasa concretamente en tal paso de tiempo, tal cosa? Quiero verlo ahí. Entonces tienen la opción de pinchar, digamos, la simulación, pinchar una variable o varias y ponerlas en un monitor gráfico y ver qué está pasando en tiempo real, digamos, en tiempo de ejecución. O sea, como les digo, no es algo que para el curso y para las tareas que van a hacer ustedes tenga sentido. Ustedes van a seguir usando esto, que es el SimRes 3, que no es otra cosa que un monitor que colecciona lo que ustedes, cuando los índices, cuando ustedes eligen los índices, están eligiendo dónde pinchan los sensores, ¿tá? Adentro, qué variables van a pinchar, y el monitor ese de SimRes 3 lo que hace es decir, estas variables que me pidieron que pinchara,
las voy a salvar todo en unos archivos que permitan después correr un postprocesador. Entonces, lo que ustedes están eligiendo en los índices no es otra cosa que qué conjunto de variables van a ser salvadas a un archivo que queda en el directorio ese de corrida, que después cuando corren el SIMREST3, el programita ese por afuera, hace las carga las variables esas, hace las posoperaciones e imprime lo que le pidieron que imprimiera. O sea, el SIMREST3 en sí es un postprocesador de resultados que la parte de elección de los índices lo que está haciendo es seleccionar qué variables durante la simulación van a ser guardadas en unos archivos binarios que quedan por ahí, que después en algún momento les muestro, pero que no tiene mayor importancia ahora. Bueno, la implementación del SINC. En cada paso de tiempo, o sea, la simulación se separa en paso de tiempo. En cada paso de tiempo va a haber que dimensionar el problema de optimización, o sea, entender cuántas variables tengo para optimizar, que yo pueda, cuál es el... ¿Se acuerdan que el sistema lo habíamos representado como una caja que tiene un vector de estado, un vector de entradas que no controlo y un vector de entradas U, que es mi vector de control? ¿Tá? Entonces, ¿cuántas variables U tiene, cuántas dimensiones de control tengo? ¿Cuántas son las variables que yo puedo decidir en el despacho? ¿Cuáles son las restricciones que tengo que cumplir? ¿Tá? Eso, las dos cosas de esas juntas, es saber cuántas son de una cosa y de otra, es dimensionar el problema, saber cuántas variables libres tengo, saber cuántas restricciones tengo que cumplir. Después que sé eso, sé la dimensión, voy a decir, bueno, vamos a armar las ecuaciones del problema de optimización a resolver. Estas dos cosas van a ver que se hacen en forma colaborativa por los modelos. O sea, cada modelo dice, yo preciso tantas variables de control, yo voy a imponer, necesito cumplir con tantas restricciones. Una vez que tienen la dimensión, los modelos dicen, bueno, dimensioné el problema y le paso como un cajón, que es el tamaño del problema, que tiene cantidad de variables por un lado, cantidad de restricciones por el otro, y le paso el cajón a cada actor y le digo, bueno, carga acá los coeficientes de tus ecuaciones de restricciones y tus funciones de costo, o sea, cargué aquí lo que corresponda. Después que se tiene el problema definido en ese cajón, digamos, que tiene definido el problema de optimización, ahí es que se llama la librería matemática, bueno, resolve este problema, vuelve el cajón con la resolución, el despacho es este, y se le pasa el cajoncito ese a todos los actores de nuevo para que cada uno lea el despacho que resultó. ¿Tá? El cajón ese es un problema de optimización lineal con programación entera mixta, o sea, es lo que vimos como un MIP simplex, Mixed Integer Programming Simplex, que les mostré en alguna de las clases, bueno, un problema lineal que era lo que era y que podía ser con programación con variables enteras. Entonces, lo que dimensiona al final del día es la tabla para representar un problema lineal. ¿Tá? Eso implica que los actores, si alguno no podía expresar del todo sus relaciones de, por ejemplo, la hidráulica, el caudal por el coeficiente energético les da la potencia, pero el coeficiente energético no es un número fijo si representamos bien, porque a mayor caudal erogado, las pérdidas en las tuberías o en el canal de desagüe o lo que sea, hace que el salto real se vea afectado. El coeficiente energético se reduce un poco. Entonces, como el rendimiento no es constante del conjunto, la resolución lineal pura no está muy buena, es simplificada. En el caso de las centrales hidráulicas en particular, para fijar ideas, la central, cuando plantea su problema y carga las ecuaciones, va a poner un coeficiente energético de acuerdo a lo que a ella le parece, a cómo venía despachada, o sea, con el caudal erogado con que venía, va a decir, bueno, yo vengo con tal caudal, mi coeficiente energético es este, pongo el rendimiento ese de la central. Cuando se resuelve el despacho, antes de avanzar al próximo paso, si uno puso que quería hacer iteraciones de la resolución, los actores, se le pregunta a cada actor si alguno quiere cambiar su modelo, su representación. Ahí las hidráulicas, si salieron despachadas muy diferente de lo que ya supusieron, a modo de ejemplo las hidráulicas, pero cualquier modelo lo puede hacer, dice, quiero iterar. ¿Tá?
entonces se vuelve a replantear el problema, ¿tá? Pero cada actor ya conoce cuál fue el resultado del despacho con el modelo que él propuso en la iteración anterior. Estamos resolviendo el mismo paso, nada más que le estamos diciendo, como resolvimos en forma linealizada, alguno puede estar desconforme con el despacho que se hizo y dice no corresponde, si quiere pida que volvamos a repetir otra iteración de este mismo paso. Y ahí cada uno puede proponer una variación de su modelo lineal, se resuelve de vuelta. Eso, si ustedes marcaron, por ejemplo, máximo 4 iteraciones del paso, se le va a dar hasta 4 oportunidades y después se va a asumir con el despacho que está, o sea, con el que fue. Esa es la forma de abarcar las no linealidades que tiene la plataforma, es dejarle iterar a los actores en la proposición que hacen de su modelo linealizado. Bueno, ya esto lo vimos varias veces, las restricciones más importantes de todas son las de nodo, que es que la suma de todas las potencias, si las considero con signo inyectando, o sea que las demandas van a ser negativas, sumo todo, esto tiene que dar cero. No puede, el arco no puede almacenar energía, entonces instantáneamente tiene que dar la suma de las potencias igual a cero. El orden de mérito, ya vimos lo que era, eso acá adentro no se usa, sino que la resolución del problema de despacho tendría que terminar dando algo coherente con esto, pero se plantea un problema de optimización, no es que se haga esta curva y se compare para hacer el despacho. Como problema de optimización, acá está puesto mínimo de la sumatoria de los costos variables por la generación de cada generación por el delta T del paso. Esto me termina dando los dólares del paso. Y el problema, la notación matemática esta quiere decir buscar el mínimo de esta sumatoria sujeto a que la suma de la generación menos la suma de las demandas sea cero. Este es un ejemplo nomás para que vean, esto es un problema lineal. O sea, aquí tengo como variables de control la G, o sea, es buscar los despachos de las máquinas, que minimizan la sumatoria de los despachos por el costo variable por el delta T, que es el delta paso de tiempo, o sea, CB por delta T es un número constante, entonces tengo una función de costo lineal y las restricciones estas lineales. Esto es solo un ejemplo, hay mucho más restricciones, ¿tá? Y la función de costo es un poquito más compleja que esta, pero también linealizada, ¿tá? O sea, no son solo los costos de los generadores, puede haber costos de fallas, y bueno, podría decir que aquí están los generadores de falla. Son costos de generadores más costo de falla, más costos de importaciones, menos ingresos por exportaciones, ¿tá? Y acá le falta además más un término, que es la afectación del futuro por el movimiento del Estado que tenga mi gestión en este paso de tiempo, ¿tá? O sea, para ir completando el panorama. Lo importante de esto es, lo vamos a llevar a un problema lineal, ¿tá? Con lo cual hay que dimensionar un problema lineal. O sea, la resolución de un paso se termina planteando con un problema como esto, que es combinación de unos coeficientes por las variables de control. En vez de minimizar, se maximiza menos eso, o sea, acá está el signo menos. Eso es porque la rutina matemática con la que iniciamos la plataforma era una que maximizaba, entonces nos quedó así. Y las restricciones son combinación lineal de coeficientes por las variables de control más una constante, expresadas como mayor o igual que cero, o directamente igual a cero, ¿tá? O sea, todas son combinaciones lineales de las variables de control, la función de costo y las restricciones, ¿tá? El conjunto de restricciones estas se tiene que cumplir todo, o sea que es la intersección de lo que define cada una de estas. Como les mostré en la clase anterior, este es un problema lineal, ¿tá? Y por ser un problema lineal, cada una de estas restricciones define un subespacio convexo. La intersección de convexos es convexa. Todo este problema es convexo, entonces la resolución por los algoritmos de búsqueda local y el simplex en particular, nos asegura que es el óptimo global. Entonces tenemos, al haber planteado el problema lineal, nosotros sabemos que esto tiene una solución y que es la que va a encontrar el resolvedor usando el método simplex, ¿tá? Como le decía, algunas de estas variables de control
tal como está planteado, se permite que sean enteras, no todas reales, pero sigue siendo un problema lineal con algunas variables que pueden tomar números enteros, y lo que usa como resolvedor es un algoritmo MIP simple, que es ese árbol de relajaciones que les mostré en la clase anterior, con un resolvedor simplex en cada nodo. Este ecuacionado, si uno mira, se puede representar directamente con una matriz así, donde en las columnas puse las variables de control y agregué una con un 1 ahí. Y esto léanlo de esta manera. La restricción 1 es A11 por US1 más A12 por US2. Ahí es este coeficiente por el valor de la columna más la combinación lineal esta más B1 por 1 mayor o igual que 0. R2 así, no sé qué. Y al final de todo, la última fila puse menos la función de costo, menos S1 por US1, menos US2 por US2, menos, ¿no? Y esto es lo que quiero, la sumatoria de esta es la que quiero minimizar, ¿tá? Esto es simplemente para mostrarles que este problema, uno puede definir un cajón que sea una matriz que tiene tantas columnas como variables de control más una, tantas filas como restricciones a imponer más uno, ¿tá? Estas son restricciones que son adicionales a las de rango de cada variable de control. Aparte de eso, yo en cada variable de control voy a decir, U1 puede ir entre tal valor y tal valor, U2 puede ir entre tal valor y tal valor. U3, pues tiene que ser entera y puede valer 0 o 1, ¿ah? O cosas así. O sea, es lo que se llaman restricciones de rango o de caja de las variables de control, no están en esta matriz. Eso se especifica con cada variable de control. Uno, imagínense como que aquí dijera valor mínimo o valor máximo, y si es entera, sí o no. Entonces, este container, esta caja, me sirve como cajón para decirle a cada actor: muchachos, tengo que dimensionar esta caja, ayúdenme, díganme cada uno cuántas quieren de variables de control, cuántas precisas, cuántas restricciones adicionales a las de caja de las variables quieren tener para saber cuántas filas. Hago una recorrida donde les pregunto eso. En esa recorrida aproveche cada uno para decir, en este planteo, a mí ya me vino el cajón ocupado hasta tal columna en variables de control, yo ocupo tantas, o sea que sé que mis variables de control van a empezar acá y que terminan acá, y ya venía el cajón ocupado con tantas filas y yo voy a ocupar estas filas, ¿tá? En esa recorrida de conteo, entonces, cada uno me dice cuánto pretende ocupar, y cada uno se queda con la posición en la definición del problema que él va a ocupar. Entonces, se hace una implementación colaborativa para cargar el simplex, o sea, el resolvedor, que es eso que les estaba diciendo. O sea, consulta a todos los actores cuántas variables U quieren tener y cuántas restricciones y variables enteras quieren tener. Ahí viene el tema de dimensionar la matriz, es esa pregunta, o sea, se les hace a todos una pregunta. A modo de ejemplo, el código, o sea, digo pseudocódigo, pero en realidad esto es lo que está escrito, si ustedes entran al fuente, tiene unos contadores de variables, que son las U, de restricciones, que son las filas, y de variables enteras para saber si el problema tiene o no variables enteras y se tiene que preocupar, que no es que agregue columnas, o sea, estos son cantidad de columnas, cantidad de filas, próxima columna libre, próxima fila libre y próxima variable entera libre. Esto no agrega columnas, simplemente saber cuántas hay. Y lo que hace es, recorre todos los actores, tiene una lista de actores, y a cada actor le ejecuta el verbo, o sea, le dice, a ver, toma cuál es la próxima libre, la próxima libre, la próxima libre, de variable entera y de restricción. Quédate con esa información si vas a ocupar algo para saber dónde quedaste posicionado en el sistema, y devolveme estos contadores aumentados en lo que vos precises. En esa recorrida es que se dimensionó el tamaño del problema, ¿no? Después que tengo el tamaño del problema, a la librería matemática le decimos, a ver, crea un container para resolver un MIP simplex de tantas columnas, tantas filas y tantas variables enteras. Nos viene un objeto, una instancia de objeto que es resolvedor de problemas MIP simplex,
Y esa instancia es la que le pasamos a cada actor, y cada actor va a cargar los coeficientes, sabe dónde empieza en columnas y en filas, dónde está donde él tiene que plantear el modelo, y lo que hace es cargar los coeficientes correspondientes a la restricción que tiene que cumplir y a cómo él calcula su costo. O sea, el generador térmico dice, si a mí me despachan tanto en U, mi costo variable es tanto, yo acá pongo menos el costo variable por el delta paso de tiempo, por las horas del paso de tiempo, y eso se va a multiplicar por U. ¿Tá? ¿Me vienen escuchando todo lo más bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Disculpen, pero a cada tanto hay que realimentar porque me ha pasado que está cortado y que nadie escucha. Bueno, en definitiva, ¿cómo es el acceso a la matriz? Ese elemento, esa instancia del resolvedor de problemas que le llega a cada actor, ¿tá? Para cargar, es una cosa que, bueno, en el lenguaje, en cómo está programado esto, la instancia esa, viene algo, por ejemplo, que se llama S, de simplex, y tiene elementos, tiene métodos para cargar cosas. Por ejemplo, poner elementos en tal fila, tal columna y el valor. Eso directamente el actor le llega al container S y dice, yo quiero cargar el coeficiente A22 en 25. Entonces va a ser S.pone 2,225 y acá va a terminar metiendo un 25. ¿Tá? En algunos casilleros, en buena parte de la matriz, cada actor manda y solo él va a tocar. ¿Tá? Pero en algunas cosas puede ser que tenga que acumular el valor con lo que otros hayan puesto. Por ejemplo, en las restricciones de nodo, ¿tá? Las demandas, que son números fijos que pretendo sacar, no es una variable de control, no aparece acá arriba, están sumadas en la columna esta. Entonces, si hay dos demandas en el mismo nodo, y esta es la restricción del nodo, la demanda dice, yo estoy conectada al nodo tal y tengo que aportar a la restricción del nodo acumulando acá menos mi valor. ¿Tá? O sea, entonces esa es esta otra orden que es, en vez de poner el valor, acumular el valor con lo que haya. Con esas dos entradas al container del simplex, es que los actores cargan todos los coeficientes. ¿Tá? O sea, es o imponen el valor o lo acumulan a lo que hay. ¿Cómo es el código de carga? Es, bueno, en vez de SPX, está llamada la instancia, o sea, esto no importa mucho, pero terminó el conteo de variables, en IRES, IVAR y IVAE dice la siguiente a ocupar, como quiero poner cantidad de columnas más 1 y cantidad de filas más 1, acá directamente la siguiente a ocupar ya tiene el 1 sumado, y en IVAE era la libre siguiente menos 1 es la ocupada de enteras. Entonces, aquí lo que está haciendo es crear un resolvedor del tipo TMIP simplex, de la clase TMIP simplex, crea uno con estas dimensiones. Esta instancia ahora es, para cada uno de los actores, se le pasa al actor que ejecute la acción opt cargue sobre el container S. Entonces, cada actor va, y vamos a ver algunos ejemplos ahora, en base a eso, si yo voy a cargar usando estos dos métodos, o sea, o imponiendo el valor o acumulándolo, voy a cargar mis coeficientes en el problema. ¿Tá? Después que cargan todos los coeficientes en el problema, hay otra recorrida, ¿tá? En los actores, que es fijar las restricciones de caja. O sea, yo les dije que cada columna podía tener un mínimo, un máximo y especificar eso. Si no especifico nada, en los simples comunes, las variables de control son todas mayor o igual que 0. O sea, por defecto son mayor o igual que 0. Si yo quiero especificar, no, pero es mayor que menos 25, tengo que setearle la cuota inferior. Si quiero decir no está en tal rango, o si quiero decir está libre, o sea, tengo las restricciones de caja, las puedo fijar por separado. Así como fijan restricciones de caja en las variables de control, por defecto las restricciones, si no digo nada, son de las restricciones adicionales, las filas, son del tipo mayor o igual que 0. Si quiero decir que son 0, tengo que ahí fijar restricciones de caja. Ahí estoy fijando la caja de las restricciones, del valor que toma la restricción, tengo que decir que es 0. O sea, si quiero imponerla de igualdad, la impongo de igualdad. Esto se hace acá, en fijar restricciones de caja,
cada actor termina diciendo cuál es la caja de variación de la U y cuál es la caja de variación de, de las R's que tengan, ¿no? O sea, si no dice nada, son mayor o igual que 0 las dos. Bueno, ahí viene resolver el problema, que es simplemente decirle, o sea, esa instancia de resolvedor que nos dio la librería de resolvedores matemática que tenemos, le ponemos punto resolver y él va a resolver el problema de optimización. Si eso falla, o sea, ahí adentro le voy a decir otra cosa que es así, que es, ese resolvedor es uno de los problemas principales que tienen todas las plataformas de optimización del despacho de los sistemas, porque por diferentes razones, planteos mal condicionados del problema a resolver, acumulación de errores numéricos, hay un montón de razones por las cuales cuando ese resolvedor tiene que resolver cosas ya de más de 1000 variables y restricciones, empiezan a hacer agua, o sea, empiezan a haber problemitas. El resolvedor que tiene la plataforma hoy, de lo que está compilado, que lo que ustedes están usando, tiene un método propio de resolución, que fue lo primero que implementamos en el año 2007, creo que fue, que es muy eficiente, o sea, resuelve un mid simplex en forma interna con algoritmos de clásicos de libros, o sea, no es que haya nada raro, pero con una programación que está pensada para ser muy eficiente. Entonces, generalmente ese simplex resuelve bien y más rápido que las alternativas. Si ese falla, o sea, cuando ustedes llaman el resolver aquí, él hace esto, intenta con el propio por un tema de velocidad. Si ese le da que el despacho no se puede hacer, que es infactible, entonces intenta normalizar el problema, o sea, primero intenta resolverlo tal cual está planteado. Si no puede, intenta llevarlo a por unidad de los rangos de las cajas para decir, acá debe haber un problema numérico mal condicionado, o sea, en realidad cuando hay estos problemas generalmente está mal planteado el problema físico, pero intenta decir, bueno, vamos a normalizar todo, a llevarlo a por unidad, a ver si ahí logro tener una precisión como para resolver. Si eso le funciona, perfecto, lo devuelve y ni se enteró de afuera que llamó. Si eso a su vez le falla, entonces llama a un resolvedor clásico que hay de uso libre, que usan en Python, y en MATLAB, en varios lugares, o sea, pero de uso libre, que es la librería GLPK, es una cosa escrita en C++, que está libre por ahí. Entonces, eso está compilado y metido también adentro de la plataforma, y si no pudo con los dos primeros, intenta con ese otro, y a veces, la secuencia de la cadena de tres termina resolviendo casi siempre. Hay algunos sistemas muy grandes con muchos problemas que hemos tenido que fallan las tres, o sea, fallan las tres cadenas y bueno, mala suerte, hay que entrar a ver por qué en ese caso que falla les tira el container entero con toda la descripción de esto, crea un archivito que dice despacho infactible, que uno lo abre y hay un analizador, o sea, hay aparte otra herramienta ahí que es como un paso a paso de resolución, como un debugger, que lo usamos para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el planteo que hace que esto no haya funcionado? Y generalmente es algo que tenemos mal planteado, ¿no? O sea, una restricción de caudal erogado mínimo imposible de cumplir o cosas de esas así, que hacen, o sea, cuando uno pone una restricción rígida de algo, hace que cualquier errorcito, si bien teóricamente podría cumplirse exacto, cualquier errorcito y acumulación de errores termina haciendo que sea imposible cumplir. Bueno, eso es anecdótico en definitiva, pero es para que sepan qué es lo que hay ahí atrás de esto. Ya, hay algo que es poderoso en el sentido de, van a ver que si comparan con otras alternativas para resolver dimensiones grandes, es bastante robusto, pero es bastante robusto porque adentro se encargó de, si tropezaba a buscar otra opción, si tropezaba a buscar otra opción, y bueno, tiene que tropezar las tres veces para no lograr resolver. Vamos al nodo. O sea, ahora lo que les voy a mostrar es la implementación real de los modelos para que vean que si bien puede ser entreverado si uno va a leer y bueno, no sabe Pascal, capaz que no entiende lo que dice ahí, pero
generalmente es un lenguaje bastante intuitivo de entender, o sea que me imagino que todos vamos a entender lo que dice, pero, por ejemplo, aquí les voy a mostrar el nodo, la clase tNodo, es una clase que hereda de tActor, o sea que todo lo que hacen los actores lo sabe hacer, y le tengo que especificar, refinar, qué es lo que hace en el método opt_nverse, o sea, en el conteo de variables, en el que me ayuda a dimensionar el problema, le tengo que al nodo decirle, ahí poner lo que corresponde. Entonces, ¿qué va a hacer el nodo? El nodo, aquí, en self.iRes igual iRes, se guarda, o sea, self.iRes es una variable que se llama iRes, pero que es propia. Que el self.iRes está puesto el self. Porque aquí por parámetro estamos pasando una variable que se llama igual. Entonces, acá está diciendo, en tu, en tu variable para guardar el número de restricción, guarda la próxima libre que te pasaron en el método este de conteo de variables. E incrementa el contador de variables, o sea, esta variable la que vas a ir para afuera, sumale a lo que viene la cantidad de postes. ¿Tá? En definitiva, le estoy diciendo que el nodo quiere imponer, quiere manejar tantas restricciones como postes tenga el paso de tiempo a resolver. ¿Se acuerdan que en la resolución de un paso de tiempo dividida en postes hay que cumplir la ecuación de balance, la suma de las potencias igual a 0? Esa restricción hay que cumplirla en cada postes. ¿Quién va a ser el encargado de hacer cumplir eso? Es el nodo. Entonces el nodo dice, como yo tengo que hacer cumplir que la suma de las potencias sean 0, yo incremento el contador de filas del container del simplex, o sea, la cantidad de restricciones, en la cantidad de postes. Como no tengo variables de control, no soy despachable, no incremento nada, ni me guardo el ivar ni el ivae. ¿Tá? O sea, simplemente me guardé dónde empiezan mis filas y la incrementé en cantidad de postes. El cargue del nodo. O sea, ¿qué va a hacer en la matriz Z? Y el nodo, en el opt cargue, es el refinamiento como actor. Si le pongo algo, le pondría nada que decir, que es lo mismo que tiene la clase madre de actor que dice, yo solo no sé qué cargar, o sea, cada uno tiene que encargarse. O sea, igual aquí está puesto como decir, no hago nada, pero esto es un comentario, las dos barritas, no pone nada, no usa ni el pon e ni el acum e en ningún lugar, ¿tá? Para cargar nada, no tiene nada que decir. Entonces, el nodo, lo que estamos viendo es, en el dimensionado incrementó las restricciones en la cantidad de postes, en el cargue, cuando le viene el container para cargar, no tiene que hacer nada, o sea, no va a hacer nada. En fijar restricciones de caja, lo que va a hacer es recorrer las restricciones. Fíjense, le viene el S de tipo T-simplex y fijar las restricciones de caja. No tiene variables de control, con lo cual no va a decir nada sobre las variables de control. Lo que sí va a recorrer cada una de sus restricciones, fíjense, for IP, índice de poste igual 0 a cantidad de postes menos 1, o sea, de 0 a n poste menos 1. En IRES, que es la restricción, donde empezaba la restricción del más y poste, que va a ir de 0 a n poste menos 1, lo que le está diciendo al simple es fijar restricción de igualdad. Esa ponela de igualdad. Le está diciendo, estas son de igualdad, no son de mayor o igual. Cuando se resuelve, ¿qué hace en leer solución? O sea, fíjense que le estoy diciendo cómo construir el modelo de una manera, ir al objeto y decirle, vos tenés que hacer tal verbo, a ver aquí específicamente tu refinamiento respecto a la clase de actor, ¿cuál es? Fue incrementar las restricciones, no cargo nada, decir que son de igualdad las restricciones, y ahora es leer la solución. ¿Qué es lo que va a leer de solución el nodo? Variables de control no tiene, o sea que no va a leer, me despacharon así o asá. Lo que aprovechamos aquí en el nodo es, le viene el S, que el simplex, y el simplex S, o sea, así como les mostré que pon E y acum E, ustedes afectan cosas así, en imult los I son los valores de las restricciones y los X son los valores de la sub. ¿Tá? Y imult es
el multiplicador de Lagrange de la restricción. Entonces, lo que hace es cargar como costo marginal del poste menos el multiplicador, como es menos porque era menos el costo, del multiplicador de Lagrange de la restricción dividido la duración del poste para que dé en dólares por megavatio hora. ¿Tá? El multiplicador de Lagrange de una restricción en un problema de optimización les está indicando cuál es la variación de, o sea, obtuvo el óptimo y quedaron los multiplicadores de Lagrange en valores determinados al resolver. El multiplicador de Lagrange no es otra cosa que cuál es la afectación que tendría el costo del óptimo ese que encontré si dejara violar en una unidad la restricción. ¿Tá? Entonces, como las restricciones de él son las restricciones de balance de potencia, el multiplicador de Lagrange me está diciendo cuántos dólares más tendría o menos, como es menos el costo, por eso está el signo de menos, pero es la variación o sea, el problema resolvió menos el costo. Esto sería la variación de menos el costo, con el signo de menos, la variación del costo, que tendría por dar un megavatio más de demanda. O sea, si tuviera que violar la restricción en un megavatio, ¿qué me daría? Y me va a dar tantos dólares. Y lo divido por la duración en horas del paso, el dur pos este tiene la duración en horas del paso de tiempo, me va a dar dólares por megavatio. ¿Tá? Entonces, aquí carga en un vector que es costo marginal. El nodo tiene un vector con los costos marginales del nodo y como resolución, como lectura de la resolución dice, aprovecho a cargar aquí los costos marginales porque los publica para que estén disponibles. Bueno, eso fue el nodo. Ahora le voy a mostrar la demanda. O sea, una demanda. La demanda tiene como cosas despachables las máquinas de falla. O sea, la demanda tiene cuánto pretende consumir de verdad por algún lado, o sea, tiene la demanda que pretende, que quiere que sea abastecida, y por otro lado, como descripción, tiene cuáles son sus escalones de falla. ¿Cuánto me cuesta fallar el 1%, el 2%, el 3%? O sea, eso es como parte de la demanda. Como les dijimos ya varias veces, eso es como si fueran generadores térmicos con unos costos que son los costos de falla asociados, pero está todo, como esto es object oriented y está todo atado a lo que lo genera, esos generadores son parte de la demanda, están modelados adentro de la demanda. ¿Qué es lo que entonces en el conteo de variables, qué es lo que en el conteo de variables va a hacer la demanda? Va a decir, bueno, self ibar igual ibar, me quedo con la columna, la primera libre, que es la primera que voy a ocupar, me la guardo para saber dónde voy. Y aumento la cantidad de variables en la cantidad de escalones de falla por la cantidad de postes que tenga el problema. Porque es, en cada uno de los postes yo voy a poder estar despachando distinto mis máquinas de falla. ¿Tá? Entonces, ¿qué potencia de despacho de cada máquina de falla? Es una variable de control y en cada poste incremento eso. O sea, voy a ocupar acá variables de control, tantas como escalones de falla tenga en cada uno de los grupos de postes, o sea que es el producto este. El cargue de la demanda es en la demanda tiene una variable que es el nodo, o sea, los actores que son uninodales, que se conectan a un nodo, tienen una variable propia que es un puntero, en definitiva, el nodo donde están conectados. Entonces, fíjense que nodo.ires es donde empieza la restricción del nodo a donde ella está conectada, o sea, no es su propia restricción, es la del nodo. En ese nodo, o sea, nodo base y res, ahí empiezan las restricciones del nodo. Que se acuerdan que el nodo aumentó en cantidad tiene una restricción para cada poste a resolver en el paso de tiempo. Entonces, en esa IRES, más iposte, o sea, acá hizo for iposte igual 0 to, esto high de PPA es la cantidad de postes menos 1, pero es lo que el PPA este es lo que la demanda quiere consumir en este paso de tiempo, en este poste. ¿Tá? Entonces, lo que está poniendo es en, en la base, I base red, que es la que empieza el nodo, más el I poste,
le está pegando a la restricción del nodo que corresponda en el poste, que quiere poner. Ese punto número de columna, eso sería la fila. La columna, ese punto NC, es al simple que le pregunta la cantidad de columnas y en definitiva es en la última columna, en cada una de las filas de restricciones del nodo, en la última columna pone menos lo que la demanda pretende consumir en ese poste. O sea, está poniendo eso. Y lo hace con ACUM porque podría haber más de una demanda conectada a ese nodo y que entonces tiene que sumar todas las potencias. Ahora acá, más complejo, viene, está bien, pero poneme además en la matriz todas tus máquinas de falla para que estén disponibles para despacharlas si no me da el equilibrio de la demanda. ¿Dónde van a entrar esas máquinas de falla? Y supónganse que por acá una columna de esta sea la potencia de la falla del escalón 1 de falla en el poste 1, y que la restricción del poste 1 sea esta. Entonces, esa máquina de falla tiene que decir, yo estoy dispuesto a aportar acá va a haber un 1, o sea, si yo me despacho P, entonces en la sumatoria de potencias inyectadas me tiene que aparecer la P, que va a estar contrarrestando parte de mi demanda. Y en el costo, acá voy a tener que poner algo menos mi costo variable de falla por el delta T. Entonces, esto sería el escalón 1 de falla en el poste 1. El escalón 2 de falla en el poste 1 va a marcar acá y acá. Supónganse que hay solo 2 escalones de falla, sería así. Supónganse que hay solo 2 postes. El escalón 1 en el poste 2 va a tener otra variable acá que es despacho del escalón 1 en el poste 2 y va a tener que tocar la restricción del nodo en el poste 2, que es la siguiente. Bueno, me quedó ahí apretado el 1. Si esta columna fuera la falla del poste 2, tendría que toquetear esta otra y va a tocar también menos el costo. O sea, ya es más complejo, pero es entendible. Entonces dice, el for para cada escalón de falla, para cada poste, ese punto pone en IVAR, res más y poste, esa es la fila que eligió. En IVAR, escalón, hace toda la cuenta para saber en qué columna le cae según el escalón y según el poste, le pone un 1. Este 1 es eso. Y acá en ese punto pone ese punto NF es el número de filas, o sea que es la última. En la columna que corresponda, que es la misma donde puso la P, o sea, es la misma que esto, esa cuenta, pone menos el costo de falla del escalón de falla y escalón por la duración del paso de tiempo, del poste S en el paso de tiempo en horas. O sea, ahí está cargando los menos el costo acá abajo. Como ven, uno mira y dice, bueno, es un poco complejo, pero la filosofía está bien clarita y, en definitiva, la complejidad se termina resolviendo diciendo, bueno, exactamente en qué columna va, calculemos, vemos que vaya hasta ahí y ya está. Las restricciones de caja de la demanda. Las restricciones de caja de la demanda. Es para cada máquina de falla, supónganse que esta es de vuelta la columna escalón de falla 1 en el poste 1. Para cada máquina de falla, en cada poste, como es la profundidad de la falla, está definida en porcentaje de la demanda, aquí lo que está calculando es la profundidad del escalón por la demanda pretendida del poste. Eso es la potencia máxima de la máquina de falla de ese escalón en ese poste. Y está poniendo ese punto cota subset, esto le está diciendo a la variable de control que está en la columna esta, que esta cuenta le termina dando IVAR más escalón por n poste más i poste, le termina identificando la variable, esa pone tal potencia máxima, porque la calculó a partir de la demanda pretendida en ese poste para ese escalón de falla. O sea, es como fija las restricciones de caja. Bueno, fue al resolver el problema, volvió el container, ¿qué lee la demanda de ahí? Lo que va a leer es cuánto se despachó de cada máquina de falla en cada poste. Entonces, para cada escalón de falla, para cada poste, tiene una matriz que dice cuál es la falla según el falla 1, falla 2, falla 3, o sea, el escalón de falla, la profundidad,
en el poste 1, 2, 3, los que tengan, y lo que lee es ese punto, el valor de la X, que les había dicho en el simple, la X son los valores de solución de las columnas, la que corresponda a la columna que está leyendo. O sea, lee la falla, en definitiva, el despacho de falla que se hizo en el paso ese de tiempo. Bueno, o sea, eso fue la demanda. Vamos a ver otro ejemplo más. O sea, vamos, o Una sea, consulta, sí, discúlpame. no, no, adelante. No me quedó claro en la tabla pasada cómo se calcula del todo el valor del costo abajo. Tipo, si una variable de control interviene en más de una restricción, se va sumando el costo relativo a el No, 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 resultado que hubo. pará. Las restricciones no son el costo. Volvamos No, no, claro. Digo el FC de abajo. El FC es el costo, pero es el costo que aparece, o sea, es este costo, es lo que estoy tratando, es menos el costo, estoy maximizando menos el costo. Entonces, la variable control por el coeficiente este coeficiente tiene, menos ese coeficiente tiene que aparecer allá abajo. Ok, Entonces, mira, en el tema de la falla, o sea, vamos a la demanda, a la máquina de falla. Vamos a borrar todas las marcas de pluma. Y fíjate aquí, esto es el cargue. El cargue en la última fila, que es s.nf, nf es la cantidad de filas, entonces esto 1, 2, 3 hasta nf. En la última fila, en ibar, que es donde empiezan las variables de control, más el índice del escalón de falla, que el primero es 0, o sea que acá te da 0, ¿tá? Por el hiposte, que el primero es 0, o sea que para la primera corrida de este doble for, todo esto da 0. Entonces directamente en esta columna pone menos la falla, el costo de falla para el escalón de falla para el primero, ¿tá? Por la duración del poste. Ese es el numerito que está puesto acá. Entonces, si yo ok, despacho 1 megavatio de falla, me aparece ese costo sumado acá en la fila del costo. perfecto, perfecto. ¿Entendiste bien? Sí, sí, muchas gracias. Dale. Por favor, interrumpan y no se queden con ninguna duda que podrá estar algo mal explicado, pero no estoy diciendo cosas complejas. O sea, lo que estoy diciendo, si no se entiende, es porque lo estoy explicando mal. El generador térmico básico, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Los objetivos de estos ejemplos es que vean que, sí, hay una complejidad ahí adentro, pero si yo voy con la filosofía de esto tiene que hacer tal cosa, y bueno, lo resuelvo diciendo las variables son estas, tiene que hacer tal cosa, me podré equivocar al principio donde, si estoy creando un modelo, le erré a cómo hice la cuenta, en qué columna o en qué fila, o sea, esos son los errores más comunes, y le escribí en la columna o en la fila de otro, o sea, cuando la primera vez que hacen un modelo, lo largan a correr, da despacho infactible, cuando van a analizar qué pasó, pero como esta hidráulica escribió en la columna de la térmica, a ver qué pasó, y bueno, hay un error de estos en esas cuentas que son entreveraditas, pero que la filosofía está clara. Entonces, generador térmico básico. Ya vamos a traer más todavía de variables de control y cantidad en postes, porque es cuánto despacho del generador en cada uno de los postes en las restricciones de demanda, ¿no? Restricciones que tengo adicionales, ninguna. Solo la restricción de caja, que es esa potencia, esa variable de control, va entre 0 y el P máximo. Variables de estado que tenga, eso no le puse en el conteo de variables, pero también hay un contador de, ¿este tiene alguna variable de estado? Porque eso implica otras cosas, tiene 0. La carga en la tabla del simplex, en cada restricción del nodo, un 1 en la columna de las PJ, que es la potencia en cada poste, y en la fila del costo, o sea, abajo de todo, ahí falta un signo de menos, menos se ve por el delta T del paso de tiempo, ¿tá? O sea, ¿cómo cargo el modelo de un generador térmico básico? Y es fácil. Mira, anda a cada restricción de poste, de cada restricción de nodo,
al poste que corresponda, ahí tiene que haber un 1, para que la potencia que yo despache en la columna sume un 1 acá en la restricción del nodo correspondiente. La sumatoria de potencias igual a 0. Si yo despacho acá 10 megavatios, 10 por 1 me queda acá. Y acá abajo de todo voy a tener que poner menos el costo variable para que se multiplique por la U y por el delta T del paso de tiempo para que me den dólares. Porque el costo variable está en dólares por megavatio hora. Eso es esto. Un arco. O sea, no les mostré todas las matrices y todo, sino que vamos ahora a mirar qué hace cada uno. Un arco. Y un arco tiene, por definición, hay una potencia despachable que es la que va aquí. O sea que voy a tener como variables de control P1, P2, P3, P4 si tengo 4 postes. O sea, tantas n postes variable de control, que es la potencia que despacho en el arco. Como restricción de caja, 0 menor o igual que P, menor o igual que P max. O sea, esta es la restricción de caja, no impongo una restricción adicional. Y en el costo, si le puse un peaje al arco, me va a aparecer como costo. En la última fila voy a poner menos CB peaje por delta T, que se me multiplica por la P despachada en ese poste. Es así de simple. ¿Cómo entra en... Déjenme ver si... Claro, es cómo entra en la matriz es el cargue del arco. Va a poner, así como el generador ponía un 1 en la restricción del nodo, en la columna correspondiente al poste donde se despachaba, poste 1, 2, 3, 4, así, cada restricción, que en realidad si yo despacho una P, me saca esa P, va a poner un -1 en este nodo, ¿tá? Y del otro lado, en la restricción del nodo al que llega, ahí actúa como un generador porque entra, y yo, uno de los parámetros del arco es el rendimiento, ahí en vez de poner que inyecta 1 por la P, va a poner el eta, el rendimiento, en esa columna, en la fila de la restricción del nodo de llegada. O sea, hay dos restricciones en juego acá, es la fila del nodo de entrada, la fila del nodo de salida. En una va a poner un -1 en la columna correspondiente a la P, en la otra va a poner un eta, el rendimiento, en la columna correspondiente a la P. Y en la última fila va a poner menos el peaje. Perdón, Rubén. ¿Sí? Dale. Sí, cuando dices rendimiento te refieres a las pérdidas, ¿verdad? Del arco. Eh, Te refieres a otro tema. sí, o sea, generalmente es las pérdidas del arco. Pero puede ser que lo estés usando para hacer otras cosas, ¿no? Como decir, pongo unas pérdidas ficticias porque en realidad quiero que considere. Podés estar tratando de modelar alguna cosa como decir, pierdo el 10% por otras razones que no son pérdidas, no son pérdidas reales. O sea, generalmente lo usás para representar un 3% de pérdida de transmisión o 5%, cosas así. Sí, porque me imagino en sistemas enmayados, cuando tienes, por ejemplo, varios caminos posibles entre el nodo A y el nodo B, y problema optimiza, debería tender a simular más o menos que los flujos se van por donde hay menos pérdidas al final. Sí, o sea, si lo usás para modelar una red, o sea, generalmente el nivel de lo que de los estudios que hacemos a nivel energético, digamos, tratás de poner grandes áreas donde está todo metido ahí, y los arcos estos son límites de interconexión entre las áreas, y tratás de representar unas pérdidas representativas, pero un arco de esto es un conjunto de líneas, ¿no? Si yo modelo, voy más al detalle, por ejemplo, agarro Uruguay y le pongo 5 nodos, y entonces represento las líneas de 150, las líneas de 500, las pongo como arcos independientes, claro, voy a tener más de un camino. Vamos a borrar acá esto. Supónganse que esto es Salto Grande, esto es Montevideo, ¿tá? Y esto representa la bajada de 500 desde Cuadrilátero y la llegada de 500 a cerca de Montevideo. Pero digo, bueno, pero tengo otro camino, o sea, hay unas líneas de 500 hasta el Río Negro, y del Río Negro líneas de 150 también hasta Montevideo. Entonces, si yo puse acá los rendimientos que representan más o menos bien las cosas, lo que va a pasar es lo que está diciendo Jaime. Cuando él haga el despacho energético, le va a dar
que el flujo va a ir más por el lado de todo 500 que bajar a 500 y después 150. O sea, va a tener como un flujo de continua representado ahí adentro en forma simplificada. Sí. Vale, gracias. Bueno, los parámetros de los arcos son, bueno, el nombre, nodo de entrada, nodo de salida, cantidad de líneas. Esto es, como yo les dije, esto está representando un corredor de transporte. Y si tengo 4 líneas, pongo 4 líneas por ejemplo, si son de 500, voy a poner 4 líneas de 1000, ¿tá? De manera que el arco tiene 4000, pero la disponibilidad del arco no es se me rompe todo de una, sino que la cantidad de líneas que pongo y la factor de disponibilidad y tiempo medio de reparación que ponga, me va a estar dando la confiabilidad del arco. O sea, no es lo mismo poner 4 líneas de 1000 que decir que tengo una de 4000. La cantidad de líneas es importante cuando estamos representando conjuntos de cosas y cómo se pueden romper. O sea que hay que hacerlo con cuidado para ver con qué probabilidad se te afecta el corredor. Bueno, como parámetros dinámicos, o sea, tiene el rendimiento, que puede estar representando las pérdidas, peajes que pueden considerarse o no para el despacho, o sea, tienen la opción de considerarlo o no. Esto generalmente en el despacho energético de un país no se considera para el despacho el peaje. O sea, el peaje es algo que hay que remunerar, pero no puede afectar. O sea, si yo considero el peaje, no uso la línea y entonces no la remunero por no pagar el peaje. En el despacho óptimo centralizado del Uruguay, no se usa la información de los peajes para hacer despachos. Sí es una remuneración que surge después, pero está previsto y se usa esto del peaje para cuando representamos interconexiones internacionales, que es, no, a ver, si exporto me van a cobrar estos peajes por llegar al otro sistema, entonces tengo que tenerlo en cuenta en mi despacho económico, ¿me conviene o no me conviene? No es una plata que queda dentro del sistema. Bueno, el factor de disponibilidad también es un parámetro dinámico. Ahí les decía que hay que tener el cuidado de que si uno pone un número que se rompe la línea, bueno, ojo que si esto es un corredor, no es lo mismo decir que se rompe todo, que se le rompe un décimo, un cuarto, o cosas así. Y bueno, y la potencia máxima de cada unidad, de cada línea que forma el corredor. Las variables y las restricciones, ya les dije que las variables son la potencia que despacha del nodo de salida, o sea, cuánto extrae del nodo de entrada, perdón, y que la potencia en cada poste tiene que ser menor o igual que la P máxima especificada. Y el generador aparece como una demanda en el nodo de salida, o sea, le aparece un menos P, y como el rendimiento por P en el nodo de llegada. ¿Qué resultados lee el arco? Y publica, por supuesto. Las potencias por poste, eso lo tienen disponible, o sea, cómo salió la potencia despachada. Ojo con esto que 2×3, si hay un rendimiento, la potencia que llega al otro lado no es la misma que la que saca del nodo. Y hay que acordarse de multiplicar por el rendimiento si queremos ver las potencias del otro lado. Pero ahí hay que tener cuidado. Otra cosa que lee el arco es la multiplicación, el multiplicador de Lagrange de la restricción de caja, o sea, de la Pmax. Esto lo que les da es información en dólares por megavatio hora de cuál sería el beneficio de tener un megavatio incremental en el corredor. Se instala un megavatio, es lo que se llama el costo de congestión, ¿tá?, del corredor. Y lo que les está dando de información es, si tuviera un megavatio más de interconexión, ¿cuánto ganaría el mundo, el sistema? ¿Cuánto valor hay en eso? Si el corredor está siempre holgado, o sea, nunca satura la potencia, nunca hay diferencia entre los costos marginales de los dos nodos a los que se conecta, salvo el tema de pérdidas, ¿no? O sea, esa es la única diferencia. Y el multiplicador de Lagrange le va a dar casi que nada, o sea, si no hay pérdidas le va a dar 0 directamente. O sea, lo que mide el multiplicador de Lagrange es cuánto gano porque haya un megavatio más. Eso es un indicador de disparador de necesidad de ampliación en la red de transmisión, o sea, es
Si yo veo que el costo de congestión de una línea empieza a ser alto, de un arco, que empieza a ser alto, quiere decir que si pudiera poner un proyecto de 1 megavatio, si el valor del costo de congestión es mayor que el costo de instalación del megavatio, pondría ese megavatio. Obviamente que solo como es un indicador de que empieza a ser necesario aumentar la transmisión. Obviamente que como es marginal el indicador y es del siguiente megavatio, hay que tener cuidado porque es cuando yo pongo una línea de 500 kb, estoy poniendo, no sé, 1000 megavatios, no 1 megavatio. Entonces, los proyectos suelen no ser marginales. El indicador del multiplicador de Lagrange, o sea, lo que publican los arcos, es el costo de congestión, que es el indicador marginal del siguiente megavatio. No hay, o sea, donde dé que hay que empieza a parecer que vale la pena, yo lo que diría es, bueno, en ese lugar lo que hay que hacer es instalar una línea más en el simulador, simular y ver si el indicador le dice, ojo, va creciendo la demanda, acá el costo de congestión subió, empieza a aparecer cuando veo en dólares por megavatio instalado, empieza a aparecer como atractivo poner 1 megavatio de línea de 150, de 500, lo que sea. Lo comparo con el dólar por megavatio instalado de inversión por hora puesta de posición y miro los dos y digo, va, se me justifica, pero tengo que poner un proyecto. Entonces, lo que va a pasar es que pongo el proyecto, va a pasar que el costo de congestión no paga el proyecto al principio, pero como las demandas siguen creciendo, en algún lugar lo paga. Y lo que hago ahí es el proyecto, lo que veo donde no se me justifica haber puesto el proyecto, porque tampoco es, o sea, que ganen los primeros megavatios y que empiece a perder después, pero lo voy corriendo, o sea, lo puse donde se empezó a disparar, lo empiezo a correr hacia adelante en el tiempo y vuelvo a simular, hasta que llega un momento que dice, mira, ahora, aunque no se te justifique hasta el último megavatio, ya crea valor poner el proyecto y se paga desde ahora, ¿tá? O sea, de los 1000 megavatios de repente los primeros 500 empiezan a ser rentables y tiene una rentabilidad tal que en realidad te habilita a poner los otros 500 desde ahora, ¿tá? Entonces, la decisión de dónde va el proyecto es algo que lo terminan haciendo con el simulador, no solo mirando los costos de congestión. Bueno, centrales térmicas. Las turbinas aeroderivativas, son las turbinas de avión, ¿tá? No es otra cosa que esto que están viendo acá, que es, le entra combustible a una cámara de combustión. Aquí tienen girando la turbina y tienen como un turbo que lo que hace es, o sea, unos aletas que lo que hacen es traer aire de afuera y comprimirlo dentro de la cámara de combustión. Se quema el oxígeno con el combustible que se está inyectando acá y el aire que entra acá. Al quemarse, se expande el aire por la temperatura de la combustión y eso expandido es lo que al salir perdón, al salir por esta otra turbina que está puesta a la salida, es el motor del eje que hace girar todo. O sea, se quema, se expande y en la propia expansión del aire es lo que hace que todo gire, es la fuerza motora, y eso arrastra un generador eléctrico aparte de estar arrastrando el compresor de entrada. Esto es una turbina de lo que se llama aeroderivativa. La salida de aquí salen gases calientes, el chorro del avión a chorro, ¿tá? Y esos gases calientes todavía tienen energía que se podría aprovechar. Estas turbinas lo que tienen es, se prenden rápido, en 10 minutos puede estar adentro la turbina y pueden variar la potencia de forma rápida, ¿tá? Generalmente eran turbinas para el pico, ¿tá? Son de rendimientos no muy buenos, del orden de 30-40% de rendimiento entre energía química y energía eléctrica que logran sacar. Funcionan a gasoil o a gas natural, ¿tá? A gasoil, obviamente funcionan, o sea, es mejor usar gas natural que gasoil en cuanto al desgaste de las máquinas. Funcionan con las dos cosas, ¿tá? Y son máquinas rápidas, pensadas originalmente para dar las puntas de la demanda. O sea, en el horario de punta, como la eficiencia no es muy buena,
pero son rápidas, bueno, las ponemos en el horario de punta y trabajan unas horitas y se van. Tienen dos tipos de turbinas de estas, las que son heavy duty y las que son realmente de peaking de punta. Nosotros tenemos de heavy duty, que son para usar en la base, o sea, para darle palo de verdad, las que están en la central térmica de respaldo de la tablada, o sea, las más viejas, que tienen un rendimiento peor, son las térmicas más caras del sistema que tenemos, y el resto de las turbinas que tenemos de ciclo abierto, que son como 340 megas en Punta del Tigre, en máquinas, 7 máquinas de 45 megas, 48 megas, y 2 maquinitas de 22 megas. Eso está en Punta del Tigre. Esas son máquinas ya de picking, no son heavy duty. Pero que les dimos, sobre todo a las 7 de 48 megas, hubo unos años donde les dimos casi de continuo mucho tiempo, con lo cual el desgaste que se les produjo fue importante. Un motor es a combustión, pistones, como los motores de los autos. En definitiva, le entra el aire, combustible en los pistones, está saltando eso, explotando ahí adentro, y salen gases calientes también. Tienen rendimientos similares a las turbinas de ciclo abierto, las aeroderivativas. Tenemos de gasoil, de gas natural, de fuel oil. La industria de los motores está muy desarrollada por el tema del naviero, o sea, por los barcos. Entonces tienen muy buenos grupos motogenerador en base a motores de fuel oil de barcos de alta eficiencia, hechos para durar un montón, porque tienen que funcionar en las travesías marítimas. O sea, hay tecnología desarrollada muy buena, que arrastran un generador eléctrico. Los motores también son de rápida respuesta, ¿no? Tienen algún tema de que siempre es mejor una cosa que está girando con combustión sin explosiones que un pistón que está explotando, ¿no? O sea, ese detalle de la explosión de que algo sea a explosión, hace que mecánicamente uno piense que son menos robustos. La realidad es que parecen ser bastante robustos y que hay hasta ciclos combinados hechos con motores. Y las eficiencias de los motores son un poquito mejor que las turbinas, ¿tá? O sea, los motores a full oil que nosotros tenemos hoy son la máquina más barata del sistema, inclusive que el ciclo combinado cerrado. Bueno, ¿qué es una turbovapor? Ya no tenemos más nosotros en el sistema nuestro, pero eran máquinas que tienen una caldera donde entra agua y se genera vapor a alta presión, y ese vapor se expande en una turbina de vapor, sale el vapor expandido en un condensador donde se condensa, vuelve a haber agua y una bomba lo vuelve a meter a la caldera, ¿tá? Este tipo de unidades son, perdón, dije que no teníamos y en realidad tenemos, porque las de biomasa son de este tipo, ¿no? O sea, con la biomasa se calienta agua en una caldera, eso genera vapor a alta presión y se expande en una turbina de vapor. El combustible puede ser fuel oil, carbón, nuclear, biomasa. Las nucleares son también que caliente de agua. Nosotros teníamos la quinta y la sexta de la central base, teníamos dos máquinas, dos centrales a vapor. El tema de las centrales a vapor así, con calentamiento directo en una caldera de agua, es que calentar, para que tuvieran un ejemplo, en la central base, la máquina que teníamos, la caldera esto eran 15 metros de altura, entonces una caldera de 15 metros que se empieza a calentar cuando está colgada ahí en el techo de la central, cuando se calienta, se va expandiendo, bajaba como 1,5 metros o sea, se expandía el metal. Después cuando se enfría, se vuelve a contraer. Entonces el desgaste térmico de esto lleva a que estas cosas estén pinchando las calderas y los tubos y todo 2x3. O sea, no son máquinas que estén pensadas para estar prendiendo y apagando por el estrés térmico que tienen. Y la entrada de operación de esto implicaba empezar a calentar esta caldera. Eran como, no sé, 12 horas para lograr tener la central funcionando. Con lo cual, cuando la prenden, no la prenden para usar 2 horas en el pico, sino que estas centrales son para prender y usarlas 2 o 3 días de corrido. ¿Qué es un ciclo combinado? Un ciclo combinado es unas turbinas de gas, que es esto que está acá,
que está la turbina con su generador, una caldera, pero que se calienta, es una caldera de tubos, donde calienta agua con la salida de los gases de la turbina de ciclo abierto, que puede ser una turbina o puede ser los caños de escape de un motogenerador aquí, o sea, los dos, ahí existen los dos tipos de ciclo combinado, y en definitiva es calentar el agua de la caldera de una turbina de vapor, que es esto que está acá, la otra parte de esto que está acá, es calentar el agua con los gases calientes, tratar de recuperar ahí parte de la energía, y expandir el vapor en una turbina de vapor, condensador y el ciclo de vapor aquí. Y aquí hay otro generador, ¿tá? O sea, sacamos generación eléctrica de acá, sacamos generación eléctrica de acá. Obviamente que esto tiene mejor rendimiento que el ciclo abierto solo. Y más o menos, para que tengan una idea, es un 30%. O sea, por ejemplo, el ciclo completo puede tener hasta 56, 57% de rendimiento. El motor o la turbina de ciclo abierto entre 30 y 40, ¿no? Entonces, la ganancia es importante en recuperar los gases de esos de efecto caliente. Ahora aquí dice videos, déjenme ver, voy a dejar de compartir un poquito y voy a buscar los videos que le quiero mostrar. Si es que lo encuentro. Bueno, mejor vamos a hacer el corte mientras yo busco el video. Cortamos 10 minutos. Voy a poner stop record.